Hola de nuevo y bienvenidos a otra lección de probabilidad y estadística. Recordemos que en los capítulos anteriores estuvimos hablando de la unidad 2, que es probabilidad, y de algunos problemas típicos que nos podemos enfrentar a la hora de un examen. Como mencioné en los últimos problemas que resolvimos, lo que estamos haciendo ahora es tomar un problema sin saber específicamente de cuál situación es y resolverlo de acuerdo a lo que nos dice el problema. Esto es más que nada para que ustedes puedan identificar de mejor manera el problema, la forma de solución adecuada. Entonces, vamos para allá. En el problema que seleccioné para esta ocasión, nos dicen, un grupo grande de personas se examinará para ver si presentan dos síntomas comunes de cierta enfermedad. Se piensa que 20% de las personas tienen solo el síntoma A, 30% solo el síntoma B, 10% tienen ambos síntomas y el resto no tiene ningún síntoma. Para una persona escogida al azar de este grupo, encuentre las siguientes probabilidades y nos dan tres incisos. En el inciso A, la persona no tiene ningún síntoma. En el inciso B, la persona tiene al menos un síntoma. Y en el inciso A, la persona tiene ambos síntomas, dado que tiene el síntoma B. Entonces, antes de empezar, es preciso que nosotros sepamos, o más bien que nosotros reflexionemos sobre cuál sería el tema que mejor se ajusta en estos casos. Fíjense que en este caso nos están pidiendo el escoger una persona al azar del grupo. Pero tenemos dos eventos que no son como en los casos anteriores, que podíamos decir que hay una cierta cantidad que cumplen con un requisito y otra cantidad que cumplen con el requisito contrario, por decir algo. En este caso, unos tienen el evento A, o sea, decir que tienen un síntoma A, y el otro tiene un evento B, que tiene el síntoma B. Y digamos que estos dos síntomas o eventos, como los querramos llamar, no necesariamente están relacionados. Es decir, A puede ser completamente diferente de B. Pero también puede ser que en algún caso existan los dos al mismo tiempo. Por eso es que aquí nos dan estos diversos porcentajes, ¿no? Que el inciso A, bueno, bien, que el síntoma A lo tiene el 20% de las personas y que el síntoma B lo tiene el 30% de las personas. Y que de este porcentaje total, el 10% tienen ambos síntomas. Entonces, como pueden ver aquí, es preciso notar que hay dos eventos distintos. Y cuando ocurre que hay dos eventos o tres eventos al mismo tiempo que nosotros queremos delimitar, entonces en ese caso lo que nos convendría utilizar es lo que serían los diagramas de Venn. O también lo que sería la probabilidad axiomática. Probabilidad axiomática. Que son, aunque podrían ser temas distintos en sí, los dos están relacionados en el sentido de que los diagramas de Venn son una fórmula gráfica, más bien una forma gráfica de resolver los problemas, mientras que la probabilidad axiomática son fórmulas. Entonces es cuestión de cada quien elegir cuál de estos prefiere utilizar. Voy a mostrar cómo hacerlo con el diagrama de Venn primero y luego les voy a mostrar cómo hacerlo con la probabilidad axiomática. Entonces voy a empezar con esto, diagramas de Venn. Entonces en un diagrama de Venn lo que tendríamos sería un rectángulo. Recuerden que este rectángulo es el universo, le llamamos U. Y vamos a tener dos círculos. Tenemos aquí el evento A y el evento B. En este caso solo son dos porque solo tengo dos eventos. Podría agregar un tercer círculo si quisiera en otra situación. Aquí vean que en este caso vamos a tener cuatro espacios por rellenar. Tenemos lo que está afuera de los dos círculos, lo que está solo en la parte de A,
lo que está solo en la parte de B y lo que está en el interior de A y B. Lo que sigue es revisar cómo están distribuidos cada uno de los eventos. Es decir, yo sé que el evento A son los que son síntoma A. El evento B son los que tienen el síntoma B. Y yo sé que del síntoma A, el 20% lo padecen. ¿Sí? 20%. Y el 30% tiene el síntoma B. Aquí es importante notar que esos son todos los que tienen el síntoma A. Es decir, hay personas que solo tienen el síntoma A y hay personas que tienen el síntoma A y el síntoma B. Tienen los dos al mismo tiempo. Pero ese 20% no me dice cuánto es de cada uno. Solo me dice 20% tiene el síntoma A, sin importar si tienen un síntoma B o si no lo tienen. Lo mismo sucede con el síntoma B. Tengo un 30%, pero no puedo diferenciar si ese 30% es solo del síntoma B o si es de los dos síntomas. Entonces para ello necesitamos el tercer dato, que nos dice que el 10% tiene ambos síntomas. Entonces a eso le podemos decir que es la intersección A, intersección B. Síntomas A y B. Que es el 10%. Y ese 10% a fuerza, ahí sí, está refiriéndose al 10% que tiene ambos síntomas. Entonces siempre que tengamos un diagrama de Venn, debemos empezar siempre por aquella parte que incluye a todos los síntomas o incluye a todos los eventos. Es decir, la intersección de todos los eventos. Y luego ir construyendo de adentro hacia afuera. De esa manera es más fácil ir encontrando el total. Entonces vamos a empezar siguiendo ese procedimiento con la intersección de A y B. Entonces en la intersección de A y B, yo puedo decir que aquí adentro, que es la intersección, hay un punto 10. Y bien, ahí ya tengo el 10%. Eso quiere decir que el inciso A, más bien, en el síntoma A yo debo tener 20%, pero ya tengo un 10% que tiene el síntoma, bueno, los dos síntomas. Entonces eso quiere decir que de este 10%, el otro 10% también debe tener síntoma A. Y ahí es sin considerar al síntoma B. Entonces hay un 10% aquí y un 10% acá, que es lo que me da el 20%. Y luego nos piden que en el inciso B hay un 30%. Ese 30% significa que hay un 10% que ya consideré y hay un 20% que tengo que considerar todavía. Y ya está. Eso quiere decir que en total, gente que tiene todos los síntomas, pues son .10 más .10 más .20, 40%. Entonces, regresando a lo que nos pide el problema. La persona no tiene ningún síntoma. Si no tiene ningún síntoma, eso quiere decir que está fuera de los dos círculos. Por lo tanto, si yo ya sé que aquí adentro hay .40, eso quiere decir que afuera, como es el universo, debe estar el 1 menos este valor. Por lo tanto, .40 es 1 menos .40 es .60. Y entonces el inciso A sería .60. Ahora, obviamente, esto puede parecer sencillo, pero hay que tomar en cuenta también cómo fue que calculamos esto. Es decir, nosotros tuvimos que haber encontrado primero todo lo que hay dentro de los dos círculos, que erróneamente pudimos haber pensado que era el 50%, simplemente sumando ambos eventos. Pero como los dos eventos no son independientes, eso quiere decir que hay un porcentaje que se traslapa. Y por lo tanto, al traslaparse, hay que restar ese traslape para no considerarlo doble.